Bueno, ahora sí encontré la hoja. Les decía que llegó a cantar en los canales de televisión, en la radio, con figuras como Libertad Lamarque, Alba Solís, Lalo Martel, Néstor Fabián, o sea, la florinata del tango de aquella época. Y entre esos grupos cantó en programas famosos de tango como el Glostora Tango Club, incluso cantó en el Marabú, ese cabaret famoso donde tocaba Troilo. Eh, pero vamos a los temas que tocó con Raciati, que cantó con Raciati, fueron famosos y han quedado grabados en la historia. Hasta el día de hoy se siguen pasando. Fumando Espero o Hasta Siempre Amor. Fueron 3 años, o sea, esos tangos recordados de aquella época. Pero vamos a lo del principio, a lo del título. Pionera no solamente del tango, sino en el rock and roll. ¿Y a qué viene esto? Y bueno, y esto viene a un artículo que yo logré, no sé de dónde lo saqué, si lo saqué de un diario, de dónde lo leí. La cuestión es que esto involucra a varias figuras. Esto se refiere concretamente al año 1957, a los carnavales de 1957. Y acá tenemos que hacer un aporte o una cosa diferente. ¿Qué pasó en los años 50 en el Río de la Plata? Fue invadido por la música del rock. O sea, el rock como tal empieza a crecer en el Río de la Plata, tanto del lado argentino como del lado uruguayo. Y entra a través de las películas. Las primeras películas, Prisioneros del Rock and Roll, aquellas que aparecían entre rejas, de Elvis Presley, de todas esas figuras, empiezan a entrar. Y la juventud, y no solamente la juventud, mucha gente mayor también, se embala con el tema del rock. Causa un furor tremendo. Bueno, a tal punto que va de a poco desplazando otras músicas, otros ritmos. Tan es el furor del rock que hay toda una ola de críticas y de mensajes demoníacos, o sea, acusando al rock de ser un ritmo satánico, un ritmo donde se contornea la figura, o sea, toda una cosa tremenda, como si fuera Satanás el que trajera el rock. Bueno, ustedes saben cómo son estas cosas. En la medida que más le dan o que más se afianzan en pegarle a determinadas cosas, es cuando ese ritmo se impone. Y el rock se impuso a tal nivel y en tal forma que las propias orquestas de tango, miren ustedes lo que estoy diciendo, y esto es real, las propias orquestas de tango tuvieron que empezar a tocar otros compases y no solamente los de tango. Y cuando hablo de otros compases, hablo de boleros, hablo de rumbas y hablo también de rock. O sea, hay orquestas famosas de aquella época que incluyen en su repertorio alguna que otra partitura de rock. O sea, esa era la importancia que le van a dar o que va a tener ese ritmo. Es más, locales de baile, locales, yo me acuerdo de Sudamérica, porque Sudamérica era famoso en aquella época, tenían 3 pistas. Y había una pista donde se bailaba tango, había una pista donde se bailaba cumbia y había una pista donde se bailaba rock. O sea que el rock estaba al mismo nivel que los otros ritmos de moda de la época. Quiere decir que de alguna manera el rock va escalando posiciones y el tango no tiene cómo competir. Pero ahora vamos a lo del título. Cuando decíamos que Olguita era no solamente una pionera en el tango, sino una pionera en el rock and roll uruguayo. ¿Y por qué decimos esto? Y bueno, esto viene al caso porque en el año 57, los carnavales del año 57, Carmelo Imperio, famoso publicista, ¿se acuerdan que dijimos que era integrante de la trupa ateniense? Que además
era dueño de una agencia de publicidad, era dueño de una radio, la radio imparcial, la radio universal, o sea, un individuo, un empresario que aparte muy ligado al carnaval, muy ligado al teatro. Bueno, Carmelo Imperio se le ocurrió montar un espectáculo carnavalero que se llamaba o que se llamó Carrusel Musical. Carrusel Musical. ¿Y en qué consistía ese espectáculo? Que cada orquesta interpretara un ritmo diferente de los ritmos que se estaban bailando en la época. Desde el tango hasta el rock. Y justamente lo que hizo, por eso lo de Carrusel, lo que hizo fue darle un tema diferente a la orquesta. Por ejemplo, la orquesta de Raciati, que va a interpretar una pieza en ese carrusel, ¿qué le va a tocar interpretar? Un rock. Fíjense ustedes, Raciati tocando un rock. Bueno, esa era la forma de encarar este carrusel, que cada orquesta tocara un tema que no tenía nada que ver con lo que era su estilo, su forma. La cuestión es que Raciati con el propio Imperio, con Carmelo Imperio, componen un rock o una canción que se va a llamar justamente Ni rock ni polka, ni polka ni rock. Así se llama la obra. Ni polka ni rock. Y es eso. O sea, es un ritmo que empieza sonando como rock, un piano tocando rock. Después le sigue un acordeón tocando folclore y finaliza, o mejor dicho, se incorpora al final los violines tocando un milongón. Esa menjunje, esa cosa rara, no se sabe lo que es. No hay grabaciones de esto. Si hay, se supone que se grabó, pero no hay grabaciones, no se encuentra. Pero ¿cuál es lo interesante de todo esto? Que esto se transformó en una obra. No era solamente una canción, sino que es una obra teatral, una obra carnavalera, una parodia. ¿Y quiénes eran los intérpretes? Y nada más ni nada menos que los cantores de Raciati, Olguita del Grossi y Vito Ruiz. O sea que a Olguita del Grossi y Vito Ruiz les tocó cantar ni polka ni rock. Y lo hicieron con los nombres de Renata y Mr. Brown. O sea, esos eran los intérpretes de este sainete o de esta parodia que se hizo en aquella época. Por eso lo del título. Aunque no queramos, Olguita de Grossi también fue pionera en el rock uruguayo. Bueno, pero dejando de lado esto que simplemente queda como una anécdota, lo importante es la carrera de Olguita de Grossi. Esa carrera que no tenía techo. Cuando llegó a cantar con esas que yo le dije recién, estaba al mismo nivel. Y ya la estaban, cada vez le pedían más contratos, cada vez tenía más posibilidades de cantar y cada vez tenía más posibilidades de viajar. ¿Y qué pasó? Pasó que Olguita era muy familiera, era muy del país, le tiraba mucho la familia, la casa, y bueno, y se volvió al Uruguay. Quiero decir con esto que ahí perdió justamente el tren, porque era la época en que podía haber florecido y podía haberse convertido en una cantante excepcional, reconocida en el mundo entero. Es reconocida porque miren que los argentinos la reconocen y cada tanto le hacen un homenaje, pero podía haber alcanzado una fama mucho mayor. De cualquier manera, con la vuelta a Montevideo, a su país, no termina con su actuación, sigue las actuaciones.
Sigue ya cantando, otra vez canta con Raciati, otra vez se integra Raciati. Raciati muere en el año 2000. Otra vez canta un poco con Raciati, pero después sigue cantando con otros artistas y empieza a hacer giras ya veterana, ya más veterana. Te estoy hablando cuando tiene 80, 80 y pico de años. Se maneja haciendo giras a lugares donde están los uruguayos que la piden para que vaya. Por ejemplo en Australia, por ejemplo en Canadá, por ejemplo en los Estados Unidos, o sea en Miami. De varios lugares le piden para que viaje y ella va, en general los últimos viajes que hizo, las últimas giras que hizo, las hizo acompañada de Pino, Nelson Pino, el cantante uruguayo, que justamente, y sus guitarristas, por supuesto. Bueno, es un poco la historia de Olguita de Grossi. Ahora ya está apartada de los escenarios, ya ha cumplido una edad importante. Hasta hace poco cantaba, nosotros la vimos hace un par de años, o sea, hasta hace poco cantaba, ahora ya no está en condiciones, pero digo, pero de cualquier manera, así como al principio decíamos de Cristina Morán, que fue una referente y va a quedar como una referente para el periodismo y para la actuación en el Río de la Plata, no les quepa duda que el día que le toque a Olguita, Olguita será sin lugar a duda la dama del tango. O sea, si alguien se merece el título de dama del tango en el Uruguay, es Olguita del Grossi. No hay ninguna que se le acerque, ni por más que cante, no hay. O sea que esa es un poco la visión de esta figura, que bueno, que por lo menos por ahora la tenemos, pero que ha dejado su huella en la historia del tango. Y no solamente en el Uruguay, sino en el mundo entero. Bueno, hasta el sábado que viene.